Estimados amigos, hablemos de trabajo en derecho. ¿A qué me puedo dedicar? ¿Cómo empiezo a trabajar? ¿Cómo va a ser mi primer trabajo en este tema del derecho? Te voy a compartir algunas experiencias muy rápidamente que espero se traduzcan en sugerencias o recomendaciones que tú dirás si te pueden aplicar o si te pueden servir o no. Por otro lado, vamos a hablar de números. Te traigo yo algunas estadísticas interesantes en este podcast, en donde vamos a hablar del sueldo promedio de los abogados, de la población ocupada, de la edad promedio, de las horas trabajadas por semana. En fin, te quiero decir que este podcast te va a servir si es que tú estás empezando a buscar trabajo o estás ya por entrar o acabas de entrar a tu primer trabajo en el derecho. Primero que nada, recuerda seguirme y suscribirte a mis dos canales, que es Edgar Reina 2 y Edgar Reina Legal Mentoring, y seguirme también ahí en Instagram en Edgar Reina 2, igual que mi canal principal de YouTube. Bueno, primero que nada, cuando vas a trabajar, te vas a hacer muchas preguntas. Primero, ¿cuándo empiezo a trabajar? ¿Por qué debo de empezar a trabajar? ¿Debo de empezar a trabajar cuando estudio la carrera o lo debo de hacer hasta que termine, por ejemplo? Otra pregunta que te va a surgir seguramente es: siento que no sé nada, ¿qué voy a hacer? ¿O dónde puedo ir a tocar las puertas? Es más, ¿cómo puedo ir a tocar las puertas? Son preguntas distintas que van entrelazadas entre sí. Ahora bien, vamos a ver. La primera pregunta que te vas a hacer seguramente es: ¿cuándo debo de empezar o cuándo podría empezar a trabajar? ¿En el primer semestre, en el primer año, en el segundo semestre, en el segundo año, o si son cuatrimestres? ¿Qué te puedo yo decir? No hay una temporalidad, no hay una etapa de la carrera idónea para que empieces a trabajar. Lo único que sí es verdad es que debes de trabajar en la carrera. Esa es la premisa. Ahora, ¿cuándo? Esta respuesta no la tengo yo, esta respuesta la tienes tú con base en lo siguiente. Primero, ¿qué materias llevas? 2, ¿qué tipo de escuela o universidad estás? 3, ¿se te facilita el tema de trabajar y estudiar a la vez o se te hace complicadísimo? 4, ¿tienes necesidades económicas o no tienes necesidades económicas? Todos estos elementos materiales los tienes que considerar a la hora de que vas a empezar a trabajar en la carrera de Derecho. ¿Por qué razón? Porque mira tú, no es lo mismo que estudies, por ejemplo, en un sistema anual, en donde empiezas el año escolar en agosto y lo terminas en junio o en mayo, por ejemplo, del siguiente año, y donde te van a evaluar, por ejemplo, como en la libre. Ahí pues yo te diría, puedes distribuir tu tiempo de una manera un poquito más holgada porque tienes un año, aparentemente, ¿verdad? Que no es un año calendario, pero son varios meses en los que puedes preparar tus materias, ir estudiando y todo eso. Considera los horarios de tu universidad, si vas una vez al día, si vas 2 veces al día, si vas en la mañana, si vas en las tardes o si tienes un horario mixto. Todo esto va a influir en tu decisión. Por esa razón yo no te puedo decir cuándo debes de empezar a trabajar. Lo único que sí me gustaría decirte es: no dejes ir la oportunidad de trabajar durante la carrera. No empieces en el primer semestre, pero tampoco empieces en el último semestre. Esto también es una verdad. Quizá ahorita tu pensamiento sea, bueno, entonces calculándole, haciendo una media, pues yo te diría entre el segundo año y el cuarto año de la carrera. A más tardar en el cuarto año de la carrera, pensando que dura 5 años la carrera, ¿no? Bueno, puede ser que sí, pero puede admitir excepciones y puede admitir otros puntos a considerar. Por ejemplo, no es lo mismo que estés llevando constitucional, procesal mercantil, procesal civil, títulos y operaciones de crédito y además derecho administrativo. Si tú llevaras todas esas materias en un solo semestre o en un solo año, yo te diría, está complicadísimo, son de las materias más complicadas que hay. Considera tú si te conviene entrar a trabajar o no te conviene entrar a trabajar. Entonces, date cuenta cómo lo que yo te quiero transmitir es: atiende a tus circunstancias materiales para tomar la decisión. No te la puedo dar yo, lo único que sí te puedo decir es que ni muy al principio ni mero al final. Trata de combinar. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estés en la universidad debes de entender también la parte práctica mientras estás en la universidad. No te esperes a egresar, esto sí es muy importante porque si no vas a tener problemas para encontrar trabajo
te van a pedir experiencia que no tienes, vas a estar más grande de edad y esto va a jugar en tu contra. Entonces, estas preguntas ya se van respondiendo poco a poco dependiendo de tus circunstancias. Otro concepto, otro elemento que hay que considerar, evidentemente, que es tu edad. No es lo mismo un chico de universidad que tiene 20 años y que va, no sé, en el segundo o en el tercer año de la universidad, de la carrera, a alguien que está en esa misma circunstancia, segundo o tercer año de la carrera, pero que tiene 40 años o que tiene 45 años. ¿Por qué? Pues que supongamos que es su segunda carrera o que empezó a estudiar más grande. Lo cierto es que las condiciones materiales son totalmente diferentes. Entonces, si tú eres un chico que viene de cero, viene de la prepa, yo te diría, ve tus materias, ve el tipo de universidad, considera si llevas cuatrimestres, por ejemplo, te traen bien rápido, te traen carrereándote y los exámenes pueden llegarte muy pronto. No vayas a descuidar la universidad. Si tú tienes, por ejemplo, un sistema anual como la Libre, ahí tienes más holgura, aunque más exigencia. Probablemente, no conozco todas las universidades. Si tienes un sistema semestral, pues digamos que estás como ecléctico, estás como en medio y ahí tienes una holgura mediana, dependiendo tu maestro, tu sistema, las materias que lleves. Esto solamente lo puedes responder tú. Ahora bien, algunas cosas que me gustaría decirte en este tema del derecho es dónde trabajar. A ver, puedes trabajar en una notaría, que para mí es aburridísimo, ¿verdad? Lo he dicho en muchos espacios, pero pues esa es mi opinión, no pretendo que tú tengas esa opinión y para llegar a esa conclusión debiste haber trabajado en notaría. Yo trabajé en notaría durante año y medio y he tenido contacto con notarías toda mi vida. Por eso te puedo decir de lo que estoy hablando precisamente y por eso yo tengo esa percepción empírica y técnica. Pero tú, para poder llegar a una conclusión de esa magnitud, tendrías que vivirlo, tendrías que meterte. Entonces no te lleves mi experiencia, tú genera tu propia experiencia. Puedes trabajar en una correduría pública, yo trabajé 6 años en correduría pública. Puedes trabajar en gobierno y gobierno pues es todo. Mira, para acabar pronto, organismos constitucionalmente autónomos, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. O sea, ya con eso te dije todo, a nivel local o a nivel federal. Puedes trabajar desde INE local o INE nacional, puedes trabajar en INEGI, derechos humanos, puedes trabajar en la corte, en colegiados, puedes trabajar en juzgados de distrito, en Tribunal Superior de Justicia de tu estado, tribunales de primera instancia, en salas, en justicia de paz o de cuantía menor, puedes trabajar en órganos legislativos como congresos locales, Congreso Federal, Cámara de Senadores, puedes trabajar como asesor de los legisladores, puedes meterte a la política, poder ejecutivo sería, por ejemplo, para estatales, puedes trabajar en el SAT como Administración Pública Desconcentrada de la Secretaría de Hacienda, cualquier secretaría, Presidencia de la República, en fin, si yo te dijera todas las opciones que hay, pues es enorme. Claro que cada una con ramas y especializaciones distintas. Entonces, si tú te das cuenta, hay una gama enorme, sin mencionar también lo que son los despachos o ejercer por tu cuenta, cosa que no te recomiendo si estás empezando, obviamente, ¿verdad? Y nada de voy a llevar mis propios asuntos desde ahorita que voy en segundo año, porque no tienes la experiencia y tienes el conocimiento todavía formándose, al menos las bases, los cimientos. Entonces no te lo recomiendo. A ver, ¿qué pasa con las cifras que yo te estaba comentando al principio de este podcast? El portal datamexico.org o datamexico.org tiene unas cifras bastante interesantes. Fíjate, por ejemplo, nos dice que la población ocupada, o sea, que tiene trabajo de abogado, eso a nivel nacional, es de 421,000 mexicanos que están actualmente ocupados en el sector derecho. Tienen un salario promedio mensual de 6,510 pesos al mes, precisamente, lo cual, pues imagínate, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que, pues, tú puedes vivir como millonario ganando 10,000 pesos si no tienes hijos, no tienes esposa, vives con tus papás, te ayudan con los gastos y tú pues usas tu dinero para ti, pues puedes vivir como rico con 10,000 pesos. Y puedes vivir como pobre si ganas 200,000 pesos porque resulta que tienes 5 hijos y todos estudian en el TEC de Monterrey y tienes 4 carros, tienes una esposa, tienes que pagar una hipoteca o tienes que pagar una renta o tienes un marido, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo hay varios factores que van a influir en esta cifra. Entonces, para poder determinar si 6,500 pesos es mucho o poco, pues yo te diría,
así, grosso modo, es poco dinero. Es poco dinero en razón de qué. Simplemente te voy a dar los siguientes datos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta rentar en Ciudad de México? Si tú quieres independizarte, vivir solo, ¿qué puedes hacer en términos de renta de casa-habitación? Si tú vives, por ejemplo, en la demarcación territorial Álvaro Obregón, bueno, pues más o menos hay rentas según el portal de expansión.mx en su sector de obras, pues más o menos estamos hablando de 42 mil pesos aproximadamente de rentas mensuales. En Azcapotzalco estamos hablando de rentas de 12,980 pesos aproximadamente, o por ejemplo la más cara en Azcapotzalco hablamos de rentas de 30,450 pesos. Encontramos en Clavería, por ejemplo, de 27,390 pesos en promedio. Por ejemplo, en Ampliación San Pedro Xalpa con 7,200 pesos. En la demarcación Benito Juárez encontramos, por ejemplo, rentas al mes de 20,070 pesos. En departamentos hay más o menos de 19,227 pesos mensuales y casas de 38,581 pesos de renta mensual. En crédito constructor, ahí en la Benito Juárez, rentas de 34,744 pesos. En Coyoacán hay rentas de 38,693 pesos promedio, algunas otras de 21,868 pesos, departamentos en 17,347, y nos podríamos ir, por ejemplo, a zonas como Coajimalpa, donde están zonas como Bosques de las Lomas, por ejemplo, rentas de 40,000 pesos, o zonas más económicas ahí mismo en Coajimalpa, en 13,100 pesos. Tenemos en Cuauhtémoc, por ejemplo, que es la famosísima Condesa, la Roma, el centro, rentas promedio de 22,391 pesos. Podemos encontrar, por ejemplo, en zonas más económicas en la misma delegación Cuauhtémoc de 6,000 pesos, y hasta un tope, las más caras aquí en Cuauhtémoc, de 90,000 pesos mensuales, ¿no? Por ejemplo, si te quieres ir más para arriba, en Miguel Hidalgo puedes encontrar rentas de 90,000 pesos, en Polanco, por ejemplo, de 37,000 pesos, o puedes encontrar precios promedios según el portal de 29,593 pesos para vivir en la zona de Miguel Hidalgo. En fin, estas solamente son algunas ejemplificaciones para que tú te puedas dar una respuesta de decir 6,500 pesos es mucho o es poco. Bueno, pues si no vas a rentar y tienes 19 años, 20 años, estás empezando, vives con tus papás, te van a caer bien esos 6,500 pesos. Pero si tienes familia, si tienes que mantener una casa, o pon tú que no vivas solo, pero tienes que apoyar a tus padres, a tus hermanos, híjole, 6,500 pesos es nada prácticamente, y olvídate de gustos, olvídate de viajar, olvídate de comer ciertas cosas o en ciertos lugares, olvídate de seguros privados, por ejemplo. En fin, este es un gran problema y un reto que enfrentamos en la carrera de Derecho, porque también hay que considerar que si bien hay muchos egresados, o sea, la demanda de trabajo en Derecho es muchísima y la oferta es poca a comparación del número de egresados de Derecho que hay. Porque hay muchísima oferta laboral, sí es correcto, de empresas y gobierno que requieren abogados, pero también es verdad que el número de abogados egresados que hay es mayor todavía. Entonces hablamos de cifras muy grandes en realidad. Ahora bien, por ejemplo, en el tema de las horas semanales trabajadas, los abogados trabajan 38,3 horas semanales por semana. Si consideramos una semana de 5 días, pues tenemos que 8 por 8 horas, pues supongamos que son 8 horas por día, ¿no? 8 por 5, pues nos da 40. Entonces, suponiendo que trabajaras las 8 horas exactitas, entonces pues sales ahí con un par de horas de sobra que tú estás trabajando de una forma holgada, tranquila y sin problemas de horarios. Yo no sé exactamente cómo midieron esto, porque la verdad de las cosas es que yo escasamente o muy pocas veces he visto que alguien trabaje 8 horas por día. La verdad de las cosas es que si tú vas a buscar trabajo de abogado, lamento decirte que no vas a trabajar 8 horas. Yo lo que he visto por lo general es que los abogados trabajan entre 10 y 12 horas diarias. Y si hacemos la misma operación aritmética, suponiendo
que trabajas 12 horas diarias en una semana hábil de 5 días, estamos hablando de 60 horas por semana. Sin mencionar que podrías trabajar los sábados y sin mencionar que en la mayoría de las veces no te van a pagar horas extra. Este es el gran problema laboral que tenemos en México, pero bueno, el portal Data México nos indica que hay un promedio de semana de 38.3 horas. No sé, yo dudo un poco de esta cifra, pero bueno, me imagino que tienen un método científico para medirla. En días semanales trabajados tenemos un 4.94 días semanales trabajados. Esto seguramente ocurre porque en el derecho y en muchas otras profesiones, no sé por qué razón, ocurre que los viernes se trabaja mediodía. Entonces yo creo que por eso sale esta cifra de se trabajan casi 5 días a la semana, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que la semana tiene 7 días y que empieza en domingo, termina en sábado, por lo general no se trabaja sábado y domingo, y si te hacen trabajar en domingo, te tienen que pagar doble y prima dominical. Bueno, pues entonces si seguimos el patrón de 5 días hábiles laborales por semana, pues aquí como que sales un poquito ganando, digamos, porque los viernes creo que vas a trabajar mediodía o vas a salir un par de horas más temprano, ¿no? El típico trabajo de que sales, no sé, por ejemplo, si salías a las 6 de la tarde, probablemente salgas a las 4 en viernes. Aunque en mi caso nunca lo viví, nunca me tocó trabajar en un lugar así, si soy franco. Bueno, ocupados con un segundo trabajo. ¿Cuántos abogados tienen un segundo trabajo? Pues el 5.53% de los abogados tienen un segundo trabajo, lo cual nos indica que esta pequeña cifra, porque no es un porcentaje muy elevado, podría deberse a que no hay tiempo para tener un segundo trabajo en el derecho, lo cual es un poco contradictorio si nos acaban de decir que trabajamos 38 horas por semana de las 40 horas y trabajamos 4.94 días de 5 días semanales hábiles. ¿Por qué razón no tendrían un segundo trabajo si el salario es muy bajo en términos promedio? Me suena extraño, pero bueno, así está la estadística, ¿no? Trabajadores informales en derecho, el 22.2%. Fíjense, a pesar de que tenemos esta condición laboral pues medio precaria, ¿verdad? Bueno, no medio, bastante precaria, tenemos un 22.2% de trabajadores informales que no reciben prestaciones y que no reciben temas legales. Por ejemplo, estoy hablando de Infonavit, IMSS, cajas de ahorro, no sé, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, fíjate cómo muchas veces también puede ocurrir que los trabajadores digan, bueno, yo prefiero que me pagues más y no me des seguridad social a cambio de que me pagues en efectivo. No pago ISR, no pago IMSS, ni tú ni yo, no hay cuota obrero patronal aquí, no pago Infonavit, me lo das en efectivo y nadie sabe que trabajo aquí. Muchos trabajadores prefieren la informalidad a cambio de que no les quiten impuestos o algún otro concepto, ¿no? Años de escolaridad promedio, 16.7 años de escolaridad promedio en los trabajos de abogado en México. La fuerza laboral de abogados durante el tercer trimestre del 2022, que acaba de terminar hace no mucho tiempo, fue de 421,000 personas, cuyo salario promedio, como acabamos de comentar, es de 6,510 pesos mensuales, lo cual me parece pues terrible esta cifra, trabajando 38.3 horas a la semana. Puede que algunas personas digan, oye, está bien trabajar 38.3 horas a la semana. Yo te diría ni tanto, porque en primera es el legal, 8 diarias, ¿no? En segundo lugar, 6,500 pesos por eso. A ver, vamos a hacer la cuenta. Vamos a dividir 38.3 entre 5 días. Estamos hablando de que la gente trabaja, según esta cifra, 7.66 horas por día. No llega ni a las 8 horas. Ok. Ahora bien, si nosotros dividimos el salario mensual promedio de los abogados de 6,510 pesos mensuales, supongamos que trabajas 20 días hábiles por mes. Entonces, 6,500 entre 20 y vamos a suponer que trabajas 7.6 horas diarias, ¿sí? Esto me hace decirte que según la aritmética, y si Pitágoras no miente, estás cobrando tu hora laboral a 42.76 pesos,
La hora de tu trabajo cuesta 42.76 pesos, casi 43 pesos cobras la hora. ¿Te parece razonable esto? ¿Te parece razonable que estudiaste tanto tiempo, te especializaste, no sé, cualquier cosa que me quieras decir, para cobrar esa cantidad de dinero por hora? Que llevado a diario debe de darte más o menos unos 350, 330 pesos por día. Eso quiere decir que todo el tiempo que sales de casa a trabajar, independientemente de que si sean buenas o malas las condiciones laborales, estás cobrando 325, 330 pesos diarios por día. Bueno, pues así está la situación laboral del derecho en México. En el terreno del género, el 67.7% son hombres con un salario promedio de 6,500 pesos y el 32.3% son mujeres con un salario de 6,500 pesos. Más o menos están iguales los salarios en términos promedio entre hombres y mujeres, pero definitivamente hay más hombres que mujeres. De hecho, hay 2 hombres por cada mujer en el derecho, según esta estadística. Bueno, pues así están las estadísticas. Si quieren les voy a dejar aquí abajo el link para que ustedes lo puedan apreciar. Miren, les quiero compartir que yo cuando era estudiante, yo tenía más o menos unos 22 años, 21 años aproximadamente. Yo entré a trabajar porque un notario me daba clases de derecho de los contratos y yo entré a trabajar con él no porque fuera a presentar mi currículum, no fui porque, no llegué a ese trabajo porque yo enviara currículums o alguna cuestión por el estilo. Cuando él me evalúa, cuando hace mi examen, me pregunta, porque eran exámenes orales, él me pregunta si me gusta el notariado. Y yo le digo pues que no, la verdad no me gustaba ni el derecho civil en ese año, ¿no? Te hablo del 2008. Cuando me pregunta eso, me dice, ¿no te gustaría trabajar en notaría? Yo soy notario, etcétera, etcétera. Pues todos sabíamos que era notario, es un notario muy reconocido, la verdad. Entonces, pues yo honestamente dije que no. Bueno, salgo del examen y me dicen mis compañeros, ¿qué te preguntaron? Y les digo, no, pues me preguntó esto, esto y esto. Y me dijo si me gustaba la notaría. Y mis amigos me dijeron, bueno, igual y te estaba ofreciendo trabajo, igual y pues te estaba diciendo que si le decías que sí, pues que entraras de pasante en su notaría. A mí no me había caído el 20, la verdad, y lo que yo hice fue decir, bueno, pues podría ser. Ese año terminaron mis exámenes, reprobé 2 materias, déjenme contarles, y no presenté la última, de tal suerte que tuve que repetir el año. Bueno, cuando empieza el siguiente ciclo escolar, yo nada más iba a cursar 3 materias, las 2 que reprobé y la que no presenté. Entonces, pues tenía yo una tira de materias bastante pequeña y se me ocurre ir con este maestro nuevamente. Y le digo, oiga, pues, ¿qué cree? Fíjese que se acuerda que me preguntó eso en mi examen. Sí, ¿cómo no? Oiga, pues fíjese que siempre sí me gustaría probar el notariado, a ver qué tal. Porque yo dije, bueno, pues voy a llevar pocas materias. Por eso les decía al principio que tú evalúa todas tus condiciones materiales para ver si trabajas o no. Entonces yo dije, bueno, voy a trabajar. Y el notario me dijo, ve a mi oficina. Yo recuerdo, amigos, perfectamente, esto fue un 8 de septiembre del 2008. Lo tengo muy presente en mi memoria. Y hagan de cuenta que me dice, hoy mismo ve a mi notaría. Nada más háblale antes a mi secretaria para que te reciba, ¿no? Y ya. En ese momento agarro mi celular de esos años, marco a la notaría, porque el teléfono me lo dio un compañero que ya trabajaba con él. Y de hecho todavía me acuerdo del número de memoria. Llamo, hago la cita con la secretaria, con su asistente, y le digo, me dijo el licenciado que hoy mismo me recibiría a eso de las 11, 12 del día más o menos. Sí, cómo no, si ya te comentó él, yo te espero aquí, ya estás anotado, perfecto. La notaría estaba cerca de la escuela en esos años, bueno, de hecho sigue cerca. Llego a la notaría, me recibe. Y pues ahí veo al notario y me dice, bueno, ¿y por qué decidiste siempre sí trabajar? Le digo, bueno, licenciado, es que mire, le voy a decir la verdad. Reprobé procesal, reprobé mercantil y no presenté constitucional, la verdad, porque sí, no me sentía preparado. Me dice, ¿y vas a repetir el año? Sí, por eso quiero aprovechar para trabajar aquí, ya que usted me había preguntado si me gustaba el notariado. Le dije que no, pero cambié de opinión y dije, bueno, pues creo que sería bueno aquí para aprender de civil, de mercantil, porque yo sé que en la notaría ven varias cosas, ¿no? Aparte yo sé quién es usted, me dio clases, fue mi maestro y creo que tengo una percepción
que me podría llegar de elementos para poder aprender mejor. Ah, sí, cómo no. Bueno, pues entonces agarró el teléfono, le habló a un abogado, el abogado bajó corriendo, porque eso sí tiene una obediencia ahí, pero hermosa. Baja el abogado y hagan de cuenta que el notario le dice, empiézalo a explotar. Empiezo a explotar y le digo, ya, sí, hoy empiezas a trabajar, me dice. Y así fue como entré a mi primer trabajo, porque yo nunca había trabajado, pero ni de cerillo. O sea, yo no había ni lavado coches, la verdad, nunca había trabajado. No había tenido la necesidad, crecí en una situación de privilegio en ese sentido. No es que hubiera sido rico, ni mis papás son ricos, ni nada, pero no había yo tenido la necesidad. Y también porque no quería descuidar la universidad. Entonces, ese mismo día empecé a trabajar y fue un 8 de septiembre del 2008. Yo tenía 22 años, si no mal recuerdo. Y bueno, pues así fue la historia de cómo empecé a trabajar. ¿Por qué se las cuento? Porque como te puedes percatar, tienes que atender a cuántas materias llevas, en qué año estás, qué necesidades económicas tienes, qué conocidos tienes, si trabajas con un profesor tuyo, si no, si es un extraño. Aparte yo tenía la gran ventaja de que el maestro que me dio trabajo, que era el notario, era el rector de la escuela en esos años. Entonces pues eso me daba grandes ventajas, porque él sabía perfectamente mis condiciones escolares. Entonces, y pues él me pagaba un sueldo, evidentemente. Entonces conocía mis condiciones materiales en general bastante bien. Eso sí no lo podemos negar. Claro que lo negativo, si lo quieres ver como estudiante en juventud rebelde, pues es que no le podías ver la cara, ¿verdad? No podía llegar tarde porque él conocía a la perfección los horarios de la escuela, conocía las materias que llevaba, me veía en el grupo, ¿verdad? Porque pues yo seguía en el salón, repitiendo con 3 materias nada más. Pero al final seguía siendo maestro y él hacía que yo entrara a sus clases, aunque ya no me fuera a evaluar, porque con él sí aprobé, pero pues él sabía perfectamente lo que yo hacía en la escuela. Entonces, bueno, pues esa fue mi historia. Lo he contado en un video en mi canal principal, un video que tiene ya como unos 2 años aproximadamente. Pero lo que te quiero compartir es que atiendas a todas tus condiciones materiales. Mi situación no es la tuya, mi punto de vista no es el tuyo, y todo lo que a mí me pudo haber servido no quiere decir que te va a servir a ti. Así es que espero que este podcast te haya servido, te haya dado elementos, una luz para que puedas empezar a buscar trabajo. Yo he hecho videos de YouTube en donde yo doy herramientas para que puedas conseguir trabajo. Aprovecha la tecnología, utiliza Indeed, utiliza las plataformas de trabajo, de currículums, aprende a hacer currículums. Tengo videos de eso, ve a verlos a mi canal principal y sigue en el esfuerzo, haz relaciones. Acuérdate que las relaciones que hagas en tu universidad son para toda tu vida. Y hablo tanto de maestros como de compañeros. Ese par tuyo que ves sentado en el pupitre junto a ti va a ser tu colega para toda la vida. Algunos te caerán bien, algunos te caerán mal, con algunos te llevarás muy bien, con algunos harás negocios, con otros no, algunos no los volverás a ver nunca. Pero lo que sí es un hecho es que van a ser tus colegas para toda la vida. ¿Sí? Bueno, pues eso es todo por hoy, amigos. Cuídense mucho, espero que les haya servido. Déjame tus comentarios aquí abajo y nos vemos hasta un nuevo podcast. Hasta luego.